Buenas noches, ¿cómo están? Dar vueltas es medio aburrido y hacer difícil lo fácil también, además no tiene mucho sentido. Pero complejizar las cosas, describir la complejidad de las cosas, mejor dicho, ir hasta el fondo, preguntarse si no hay algo más detrás de lo que se ve, ya es más interesante. Damián Loretti escribió con Luis Lozano El derecho a comunicar. El subtítulo es Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas. Aquí lo tienen. Y aquí tienen a Damián Loretti. ¿Cómo estás, Damián? Hola, muchas gracias. ¿Por qué decidieron? Por lo menos mi sensación con el libro es que cuando uno llegaba hasta un límite de problemas y que no había más preguntas, ustedes ponían una pregunta nueva. O sea, cuando uno llegaba a estar más o menos cómodo, ustedes decían, no, ahora estás cómodo, estás bien sentado, te voy a incomodar un cachito más. Te voy a meter un ratón más en la cabeza a ver si lo complejizás el tema. Pero no digo, como recién en la presentación, no digo para dar vueltas, sino, supongo yo, pero te lo quiero preguntar a vos, o para describir la complejidad, o para, no sé, o para jugar tal vez, no lo sé. A ver, hay poco de juego. Más bien diría que los debates alrededor de las ciencias de la comunicación en su faz regulatoria, las políticas de comunicación, las discusiones sobre la libertad de expresión más bien quedaban en un ambiente de superficie, lo que nosotros decíamos estar confortables, donde las cosas más o menos se describían, insisto, el más o menos, Sí, se describían hasta un borde en el cual parecía que las cosas quedaban claras. sí, O se echaba mano a una sentencia diciendo esto es así porque alguna vez se había resuelto de este modo o porque hay una regla que dice tal cosa. Entonces la práctica que fuimos tomando en la cátedra, y de hecho en la profesión yo trato de hacer lo mismo, es que cuando se da una situación dada, trato de ver la razón de por qué esto viene dado y contra qué controvierte. Por ejemplo, las leyes sobre muchas cosas no respetan los estándares del sistema interamericano. Entonces, lo que siempre fuimos tratando de hacer es de abrir la cancha de lo que parecía que estaba bien, capaz que no lo estaba, sí. y eso por sí es un gran generador de preguntas y de conflictos, y sobre todo en temas de libertad de expresión, que como dice un compañero, los temas más jugosos son aquellos que si se nos cruzaran por la calle, nos damos vueltas, miramos para otro lado y nos vamos caminando. Claro. Así que eso tenía que ver con un tinte profesional y con un tinte académico, y además tomar una lección de un profesor norteamericano, que decía que para él la enseñanza de la primera enmienda, le llaman ellos a los temas de libertad de expresión, podía llegar a cierto grado de satisfacción de los docentes, que era que recitaran la materia, como si fuera la letra de una canción. Pero que lo más rico en esto es saber quién escribió la canción y por qué, y cuál es la melodía. Y algo parecido ocurre en Masterclass, la obra de teatro. Sí. Que cuando el tenor que va a hacer la masterclass le preguntan a qué pintor está representando, en qué iglesia está y por qué pinta la obra que pinta, el tipo dice, yo vine con mi partitura. Dice, bueno, si usted no entiende qué está pintando, dónde lo está pintando y qué es aquello que quiere reflejar, usted no entiende la obra. Y acá hay algo del estilo. Discutir algunas cosas solo por los títulos es muy atrayente, pero es limitado. Solo por citar un ejemplo, discutir publicidad oficial, Sí. sin mirar la gran cantidad de relaciones que hay económicas entre los medios y el Estado, o los estados, en sus distintos niveles, es solo mirar una partecita. Y que, por ejemplo, tomemos ese punto. Vos decís publicidad oficial, no alcanza, te pregunto yo, lo que querés decir es, o lo que quieren decir en el libro, no alcanza con discutir pauta, niveles de pauta, montos, Exacto, etcétera, no etcétera. alcanza con discutir ese núcleo. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchas otras situaciones que tienen que ver con impuestos, desgravamientos, cuotas de papel o no, quién produce el papel, si se soterran o no los cables, qué cantidad de frecuencias radioeléctricas se utilizan, subsidios a la producción, regímenes de promoción. Todo esto a Collara va alrededor de un tópico, que si se discute solo ese tópico, se anula el resto. Y eso es lo que tiene que ver económicamente en la relación entre el Estado y los medios. Y los medios de comunicación. Ahí en general, no solo los de comunicación audiovisual, sino No, los gráficos también. Ahí en estamos hablando de general, todos. en general. Digo, los modos de distribución, de qué modo se anuncia, por ejemplo, otra discusión alrededor de esto.
perdón que lo cosifique, pero estoy tratando de poner Sí. el nudo en la Sí. perspectiva. Se dice como una verdad revelada, el Estado no puede pagar lo mismo que paga un privado. Y eso es una verdad que no resiste mucho análisis, porque eso implica la fidelización del ¿A un cliente. artista, por ejemplo? ¿Perdón? ¿A un artista, por ejemplo? ¿A un No, actor? me refiero puntualmente al tema de la publicidad. O publicidad, ok. Digo, si el Estado pagara lo mismo que un privado, eso quiere decir que fidelizó con un medio determinado y que además, que le harían descuento de agencia, digamos, y Sí. si además no anuncian la competencia, le hacen más descuento. El Estado no puede hacer eso. Sí. Entonces, este tipo de cuestiones no alcanzan los títulos. Hay que revisar hasta el último, hay que poner hasta el último ratón en juego, digamos. Sí. Para plantear que las cosas que nos vinieron diciendo durante muchísimo tiempo forman parte de una doctrina, no hay mejor ley que la ley que no existe, pero que tampoco es cierto en su lugar de origen, donde hay muchas regulaciones. Y no solo... Estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos, donde la mirada conservadora de la regla de la primera enmienda dice esto: no hay mejor ley de prensa que la que no existe. Y eso no pasa ni siquiera en Estados Unidos. No puede se nos ocurra a nosotros. Los propios constitucionalistas dicen eso y hay fallos de la Corte de Estados Unidos que dicen No hay ley de eso. prensa, pero hay regulaciones y hay una jurisprudencia. No hay ley de prensa en el sentido de que lo que nosotros tampoco tenemos como ley de contenidos Claro. a nivel federal. Y hasta por ahí nomás, porque en materia de medios de comunicación la FCC tiene, que es la autoridad regulatoria, la Federal Communications Commission, tiene un montón de regulaciones sobre contenidos, más que nosotros. Mecanismos de control de concentración tienen muchos más que nosotros, tienen reglas de diversificación de mercados y tienen hasta reglas de desinversión, basadas en viejos conflictos industriales con el petróleo que se fueron planteando del mismo modo en otro tipo de industrias vinculadas a la comunicación. Frente a eso nosotros tomamos una regla llamada Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que pone a libertad de expresión, sin contradecir esa vieja regla de que el Estado lo único que hace es abstenerse de censurar, sin contradecir eso, pero ampliándolo. Lo que los primeros capítulos tratan de hacer jugar estas dos doctrinas. Ahí no hay una oposición. No, hay Pero una complementación. Censura previa está siempre mal. Exacto. Es así. Lo que pasa es que no alcanza con definir eso. El pero es que es poco. El pero no es que está mal y hay un pero que la contradice. Para ustedes. Claro, no es un pero de contradecir. No es un pero, claro. Es punto y seguido. Además, antes que el pero. Si lo planteas en términos de rol del Estado, sí podrías decir pero no alcanza, o punto y seguido. Además, esto es un derecho universal y, como dice la Corte Interamericana, que nosotros enfatizamos mucho con eso, no implica un derecho meramente declamativo. En varias sentencias la Corte dice implica tener los medios técnicos necesarios para su ejercicio. Sí. Y eso impone al Estado en un lugar diferente. ¿Eso es para ejercer la libertad de expresión o para ejercer el derecho a comunicar? ¿Cuál es la relación entre una cosa y otra? Ustedes eligieron para título el derecho a comunicar. Es que ese es otro... Y el subtítulo dice los conflictos en torno a la libertad de expresión. Ese es otro debate sobre el cual se sobrevuela y que a veces, según el idioma, y no es un reflejo capcioso de usar esto, los americanos llaman de derecho de comunicar lo que en otros lugares se llama derecho a la información y hablan de libertad de expresión por lo que nosotros llamaríamos hoy integralmente derecho a comunicar con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Sí. Dicho esto, en el 80, cuando el informe de McBride hablaba del derecho a comunicar, para mí hablaba de un derecho paraguas, porque había otros varios derechos abajo de eso, que nosotros en esta obra no lo ponemos abajo del derecho a comunicar. Pero de vuelta, ahí hay discusiones de teorías y de proveniencias y de qué tratado internacional toma uno como referencia a la hora de discutir esto, si Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ustedes qué toman para hablar de derecho a comunicar? Fundamentalmente la Convención Americana. ¿Qué dice qué cosa? Que equipara, cosa que no está en ningún otro tratado internacional, equipara el papel con las frecuencias radioeléctricas o cualquier otro soporte a su elección. Sí. Y de modo explícito hace una previsión de que no existan restricciones indirectas por el manejo arbitrario de, ya sea de abuso de controles particulares o oficiales sobre papel o frecuencias. Y ya incorporado a Internet hay una, llamémosle, universalidad de soportes así reconocida de que no existan restricciones que no hay en otra convención. Por eso para nosotros es, como dice la propia Corte, la más generosa de todas en este plano.
Y a partir de ese punto es donde nosotros intentamos hacer entrar en contradicción, ahí sí, como un juego teórico, que tiene consecuencias doctrinarias y prácticas, qué pasa con las regulaciones, si respetan o no esos estándares. ¿Y libertad de expresión la toman de dónde, Damián? De la vieja doctrina clásica de no hay censura previa y el Estado se limita ahí. Más lo que ello ha venido implicando en una, llamémosle así, agenda ampliada, que tiene que ver con el uso del espacio público, por ejemplo, con el derecho a la protesta, con la no penalización por el ejercicio de la voz pública en temas de interés público, más vinculado a ese lado, y ahí hay de vuelta una discusión sobre si la libertad de expresión alcanza o no el debate sobre la administración de frecuencias. Sí. Para nosotros el derecho a comunicar sí, la mirada más conservadora, la libertad de expresión como teoría clásica no, entonces ahí abrevamos en el derecho internacional de derechos humanos, donde sí aparece el derecho a comunicar. Y perdón, sí. para hacerlo más complicado, a ver. El primer tratado de derechos humanos que habla de libertad de comunicar es en 1789 la declaración posterior a la Revolución Francesa. Es la más generosa de todas porque habla de libertad de comunicación, cosa que recién vuelve a ocurrir a fines del siglo XX. Un tiempito después, estamos hablando de 200 años después. A lo mejor con la misma intención de universalizar mensajes, Sí. pero la palabra comunicar aparece en 1789. En lo que vos decís hay dos vertientes, por lo menos dos, aparte de la Argentina, por supuesto. Una norteamericana y el derecho internacional de los derechos humanos. En la tradición norteamericana, la tradición de conflicto de Estados Unidos, me refiero a eso, no como única tradición, ¿no? La tradición de conflicto sobre este tema en los Estados Unidos, relacionado con las regulaciones antimonopólicas. Vos citaste el caso del petróleo, estaría el caso de las telefónicas también mucho más recientemente, de cerca de 30 años. ¿Tienen contacto, tienen punto de contacto con el derecho internacional de los derechos humanos? ¿O son tradiciones distintas que ustedes toman o ustedes toman elementos de las dos tradiciones en todo caso? A ver, el régimen jurídico norteamericano dialoga poco Sí. con el sistema internacional de derechos humanos. Es raro encontrar fuentes no americanas en las resoluciones de la Corte de Estados Unidos. Nosotros usamos de las dos, siguiendo la lógica de la cita de fuentes que hace nuestra Corte Argentina. ¿Por qué? Porque la lógica constitucional de 1853, artículo 14, artículo 32, no censura previa, no jurisdicción federal, no restricción a la libertad de imprenta, abreva en una doctrina constitucional que se ve, llamémosle, irrumpida, cercada, complementada Sí. por la reforma del 94, que le da rango constitucional a los tratados que antes ya habían sido ratificados y tenían fuerza legal y supralegal según la doctrina que cada cual quiere interpretar. Por lo cual, para la fuente argentina de jurisprudencia principal, que es la Corte, las dos doctrinas se abrevan a la hora de interpretar la Constitución, porque las dos forman parte del bloque constitucional argentino. Entonces, a la hora de resolver conflictos vinculados, por ejemplo, a lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, uno no puede prescindir ni del viejo artículo 14, ni puede prescindir de los tratados internacionales. Lo que tampoco se puede pensar es que la Constitución en sí misma es contradictoria. Entonces, siempre debe optarse a favor de la prevalencia del derecho más generoso, de la fuente más generosa en materia de reconocimiento de derechos. ¿Se entendió? Sí, es un poquito complicado, pero... Es un poco complicado, pero seguimos en el bueno, hay un viejo, del libro. Así es que hay un viejo caso en el cual la Corte resuelve esto, es un caso de derecho de rectificación contra página 12, en el cual la Corte dice no se puede presumir que los constituyentes hayan entrado en autocontradicción, que defiendan el 14, que defiendan la Convención Americana y que eso sea contradictorio. O sea, para tomar la tradición norteamericana, ¿es mentira que en Estados Unidos no hay regulación? Absolutamente. ¿Es mentira que la jurisprudencia norteamericana no busca la diversificación? Absolutamente. Habría más cosas, supongo, pero esas bueno, dos... Hay un caso muy ilustrativo. 2 diarios de 3 en la capital de Arizona empiezan a operar en conjunto. Sí. Uno compra al otro.
Con lo cual no solo operaban en conjunto algunos temas como la distribución, ahí la compra del papel no era un problema, no era una facilidad esencial agotable. Pero sí la clientela, el modo de vender publicidad, la suscripción y los recorridos. Cuando empiezan a operar juntos y después uno compra al otro, interviene el Departamento de Justicia, que es la autoridad que fiscaliza la situación de la ley antimonopolios. Y el caso termina diciendo que para la Corte de Estados Unidos, que el Citizen, que es uno de los dos diarios, venda al Star, que era el comprado, es una buena noticia. Y el caso termina con la venta al diario. Es un procedimiento específico de desinversión en medio de comunicación. Que es lo que plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como una de las eventualidades, no para la parte gráfica, pero sí para el ámbito audiovisual, justamente. De medios electrónicos. De medios electrónicos. ¿Cuándo te empezaste a interesar en el tema de derecho a comunicar, libertad de expresión, desde el punto de vista académico y político? Empecé como auxiliar de cátedra, apenas me recibí de abogado, en la Facultad de Sociales, en el año 87. Mis últimos años de abogado, que tenía el plan viejo, de lo que ahora se conoce como plan viejo, había algunas cosas que quedaban muy ceñidas y había poco sobre temas de libertad de expresión. Tenía algunos amigos ya que estudiaban Derecho o se habían recibido y además eran periodistas, con lo cual tenía una cosa de... El renacer democrático tuvo mucho que ver con la libertad de expresión. Bueno, apareció la posibilidad de entrar a la cátedra de Mario Landaburu, a quien yo conocía, de mi militancia política un poquito anterior, por amigos comunes. Él era titular de cátedra y empecé como auxiliar allí. Bueno, después empecé a ascensorista y me fue un poco mejor. Pero yo notaba que había algo así como una vacancia en los estudios de Derecho, que de hecho ninguna facultad de Derecho del país daba esta materia en esa época y muy pocas lo hacen hoy. Como entender esto con sus lógicas y sus principios propios. Porque si uno mira los temas de responsabilidad civil, accidentes, por ejemplo, por dar un caso, o daños en general, y mira lo que ocurre a la luz de los estándares internacionales de libertad de expresión con el tema de los daños, o lo que puede implicar la cautela de la vida privada en relación a lo que ocurre o no con temas de interés público, o al uso del espacio público en general, o cuando se usa en función de la libertad de expresión, digo, hay ciertos valores prevalentes que hacen que la libertad de expresión tenga un peso especial. No es un derecho absoluto, tiene un peso especial. Entonces todo eso necesita cuerpo doctrinario, porque si no es todo casuística, y lo que quisimos hacer nosotros es plantear que además de la casuística hay doctrina, que no es una brolla de casualidades lo que ocurre. En la Argentina, cuando uno habla de la ley de medios hoy, habla de qué desafíos, vamos a ponerle el nombre, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Algunos inclusive, de los muchos que están a favor de la ley, en una época, y alguna vez esto lo conversamos, da una ley como sin vigencia porque estaba el conflicto por algunos artículos con el grupo Clarín. Asumían que no tenía vigencia. Alguna vez lo conversamos, Damián, y vos no estabas de acuerdo con eso, yo tampoco, con esa interpretación. ¿Qué nivel de vigencia real tiene hoy? Teniendo en cuenta que es una ley, no una política, para diferenciar los dos planos, ¿no es cierto? A ver, vigencia absoluta, toda. No hay nada que esté impedido de ser usado. Que esté corriendo por aplicaciones políticas, muchísimas cosas. Desde, qué sé yo, chicos de 15 años haciendo radio en su escuela, con lo cual le cambian la vida a la gente. Digo, si un pibe hablándole a sus propios compañeros, sin micrófono, en un acto, le cambia la vida tomar un micrófono y hablarle a la comunidad de 4.000, 5.000 personas que lo rodea, no tiene vuelta. Y perdóname, ¿y qué tiene que ver la ley con eso? La única herramienta que previó la institucionalización de radios escolares es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo mismo con los pueblos originarios. Alguien le podrá preguntar, con o sin ingenuidad, ¿y a quién le importa? Bueno, por ejemplo, a la Organización Internacional del Trabajo le importa porque hay un convenio específico que tiene que ver con pueblos originarios, que es el 169, donde dice deben tener herramientas para difusión de su cultura. Hoy eso se llama medios de comunicación. Con lo cual ahí Argentina además cumple un mandato internacional. En el interior se está haciendo ficción. Eso era ciencia ficción.
Digo, la gente que estudiaba algún tipo de arte audiovisual se terminaba yendo a sus sitios y hoy hay emprendimientos específicos. Eso es tratado en el artículo 153 de la ley. Se ve deporte en el interior sin pagar y no estoy hablando puntualmente de fútbol para todos. Y eso es un modo de cumplir esa lógica de espejos y ventanas, ¿no? El medio sea el lugar donde uno se refleja y pueda ver el mundo y que el mundo te vea, que es la frase que usó un canadiense que a nosotros nos gustó mucho. Tiene que ver con los nuevos espacios periodísticos, con la no discriminación de señales de terceros para los dueños de los propios caños, llamémosle así. Creció muchísimo la cantidad de trabajadores en blanco, porque uno de los requisitos que tiene la ley es la regularización para poder extender licencias a los interesados. Hay 700 concursos de radios de alta, media y baja potencia ya planteados. Hay canales de televisión de las universidades que están lanzándose. Hay medios públicos en las provincias en las cuales se están discutiendo sus leyes. Y no estoy tocando la adecuación, ¿eh? Estoy hablando de otro montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el juicio Clarín. Hay productoras que se están instalando en diversos lugares, hay servicios informativos propios que antes no existían. Y está el proceso de adecuación pendiente. Está pendiente institucionalizar todavía más la televisión digital para evitar reflujos. Hay muchas cosas que están muy bien hechas, pero que me parece va llegando el momento en el cual hay que atalonarlo para evitar reflujos por si alguien cuando asuma el próximo gobierno, sea el color que fuere, no tiene la misma vocación de abrir nuevos campos de comunicación como tuvo este. Damián, muchas gracias. De nada, gracias a vos. Nos vamos con Lula, como siempre. Lula dice que la democracia es movimiento perpetuo y también dice que la política no es pacto de silencio, y tiene razón. Chao, buenas noches y gracias.